Bienvenidos, bienvenidas a este espacio de salud, ciencia, conciencia. Hoy vamos a hablar sobre por qué me siento hinchada y los 10 pasos para recuperar nuestra salud digestiva desde la raíz y no desde el parcheo. Muchas de vosotras lleváis años arrastrando molestias digestivas, hinchazón, estreñimiento, diarrea, gases. Os habéis podido hacer pruebas, muchas veces todo está bien, pero vosotras sentís que hay algo más. Os sentís hinchadas. O ya habéis hecho algunos tratamientos, pero no han sido eficaces y sentís que hay algo más que está impidiendo que no os sintáis ligeras. Y es que detrás de un problema digestivo hay muchos factores y pocas veces se tienen en cuenta. Entonces, hoy vamos a profundizar en todo ello. Va a ser una masterclass en la que quiero que tomes conciencia de qué aspectos a ti de forma particular te están afectando para que desde hoy empieces a tomar acciones y decisiones. En primer lugar, vamos a hablar sobre el contexto. ¿Por qué cada vez hay más personas con problemas digestivos? Y es que esto no es casualidad. Hay varios aspectos que están influenciando en que ocurra todo esto. Hoy en día falta un tratamiento que realmente vaya a la causa. Y esto está haciendo que más del 60% de las personas con problemas digestivos crónicos pasen años probando soluciones que solo tapan el síntoma, es decir, ese hinchazón, antiácidos, infusiones, probióticos sueltos, pero nada que realmente vaya al origen, a lo que lo está generando. Luego, por otra parte, se tienden también a poner etiquetas que cronifican el síntoma, como el famoso intestino irritable o colon irritable. Cuando te hacen todo bien, ven que no tienes nada, entonces te ponen esa etiqueta. Ya determinando que vas a tener ese problema de forma crónica, cuando quizás a nivel interno está ocurriendo algunos aspectos que están influenciando y simplemente hay que trabajarlos y tratarlos para que recuperes tu salud digestiva. También el todo es psicológico, que al final es una manera también de minimizar el problema, porque no todo es psicológico. Evidentemente el estrés influye, pero si existe alguna alteración a nivel interna, puede afectar incluso a nuestra salud mental. El enfoque está muy basado en tapar, en ir a lo superficial. ¿Tienes gases? Este suplemento. ¿Tienes hinchazón? Este antibiótico. ¿Haces malas digestiones? Este antiácido. ¿Vas mal al baño? Un laxante. Pero ¿qué ocurre? Que más del 60% de los pacientes siguen teniendo síntomas cuando dejan la medicación. Por lo tanto, este enfoque ayuda de forma rápida, pero no sostenible a largo plazo. Porque a largo plazo vas a tender a volver a utilizar ese parche para aliviar el síntoma, pero no está siendo realmente a lo que está ocurriendo. Por otra parte, se utilizan técnicas diagnósticas poco precisas y obsoletas, lo cual hace que haya una dificultad diagnóstica del problema digestivo. Lo que hace es que muchas veces haya muchas personas con determinados microorganismos no diagnosticados, porque sale que no los tienen, cuando en el fondo sí están. También el sistema está muy centrado en trabajar por partes. Tiene su problema digestivo, el problema es el intestino o el estómago. Y esto es un error porque al final nuestro cuerpo a nivel interno está formado por diferentes sistemas y esos sistemas están interconectados entre sí. Y cuando existe un desequilibrio entre esos sistemas se puede manifestar el síntoma. Si nosotros entendemos la medicina como sistemas aislados, en el sentido de tienes problemas digestivos, el problema es ahí, no puede venir, por ejemplo, del sistema nervioso, del contexto hormonal, pues es un problema porque no vemos también posibles alteraciones que puedan estar influenciando. Y por ello, más del 80% de las mujeres con síntomas digestivos crónicos presentan también fatiga o desregulación del eje intestino-cerebro. Además, el 70% del sistema inmunológico está en el intestino.
pero menos del 10% de los pacientes con síntomas digestivos reciben una intervención que realmente consideren este aspecto. Y el 90% de la serotonina, que es la hormona del bienestar, se produce en el intestino. Por lo tanto, hay que tratar de ver el cuerpo como sistemas interconectados y no como órganos aislados para poder comprender mucho más qué es lo que está ocurriendo y poner tratamientos de precisión en los problemas digestivos. En cuanto a la microbiota, ¿qué es eso? Es lo que dirían muchos profesionales de la salud que no están actualizados. Cuando ya se ha observado que una microbiota en desequilibrio está asociado a diversas patologías, como la obesidad, diabetes, enfermedades autoinmunes, depresión, síndrome metabólico, fatiga crónica, problemas de piel, inflamación sistémica, incluso riesgo cardiovascular. Por eso muchas veces cuando nos sentimos hinchados, ya no es solamente esa hinchazón, sino que muchas veces nos sentimos más cansados o más deprimidos. Podemos ver cierta alteración en nuestra analítica. Podemos ver alteraciones también metabólicas, que estamos perdiendo peso, estamos aumentando, porque al final está interconectado. La microbiota va a influir en múltiples sistemas. Y la microbiota en desequilibrio va a ser una causa de una hinchazón mantenida en el tiempo. Y esto pocas veces se habla. Por otra parte, también han ocurrido cambios en los últimos años que han influenciado en nuestra salud digestiva. Ha habido cambios en el estilo de vida, como por ejemplo los cambios a nivel de alimentación. Antes la comida era mucho más natural, casera, orgánica. Con la llegada de la revolución industrial, aumentó el consumo de alimentos refinados, procesados y lo que ha llevado a tener dietas más pobres en fibra, con más grasas saturadas, azúcares, aditivos, que eso al final se ha visto que ha hecho un impacto significativo en nuestra sociedad y sobre todo en los problemas digestivos. Estilos de vida en los que vivimos completamente desconectados, con estrés mantenido en el tiempo, sedentarios, con horarios irregulares de la comida, el uso frecuente de antibióticos, medicamentos, infecciones, los cambios en la higiene, el ambiente, la urbanización, la globalización alimentaria. Todo esto, desde luego que ha influenciado también en nuestro intestino y en que nuestro cuerpo también exprese lo, lo que no puede expresar de otra manera. Vivimos una sociedad más acelerada, con más presión individual, más hiperestimulación y ruido mental, con mayor ansiedad y a la vez mayor vacío, cada vez más independientes, más individuales. Y la tendencia es que vaya así y más. Y eso también nuestro cuerpo lo siente y nuestro cuerpo lo expresa. Por lo tanto, es muy importante cuando trabajamos problemas digestivos, más allá de trabajar las causas, volver a nosotros mismos, reconectarnos, escucharnos y ver también qué nos quiere decir el síntoma. Tomar el síntoma como una oportunidad para volver a ti, ya que no es saludable estar adaptado a una sociedad profundamente enferma. Aquí también importante desde dónde lo hago. Es decir, tampoco se trata de obsesionarnos con el estilo de vida saludable y tener miedo a si algo no es saludable, voy a enfermar es la flexibilidad, el aspecto emocional, el aspecto mental, todo ello va a contribuir en nuestra digestión. Por lo tanto, en resumen, digamos que ha habido, por una parte, cambios en el patrón de nuestra vida, en todos los niveles, a nivel social, a nivel alimentación, de hábitos,
en la propia desconexión interna, los estímulos constantes, así como eh, en el sector más de la salud, pues la falta de pruebas diagnósticas específicas para determinar alteraciones concretas, el no ver el cuerpo como un sistema interconectado, el uso de fármacos para todo, sin indagar realmente en las causas, así como minimizar lo que realmente tiene potencial de tratamiento, como puede ser o todo psicológico o todo intestino irritable o no te preocupes cuando no. El síntoma siempre nos habla, nos viene a decir algo, por lo tanto es importante escucharlo, no dejarlo ahí, escucharte y, por supuesto, indagar desde todos los puntos. Se tiende a cronificar el síntoma, no se tiende a ir a la raíz. Y cuando buscamos tapar una herida, al final nos vamos a sentir a la larga con más hinchazón, más agotamiento, más inflamación, y eso va a dar lugar a enfermedades. Pero es que nuestro cuerpo nos habló, no le quisimos escuchar, preferimos taparlo. Entonces, este es un llamamiento para que empecemos a escucharnos y empecemos a empoderarnos y tomar las riendas de nuestra salud. Digamos que hay dos maneras de trabajar los problemas digestivos, desde el modelo convencional o desde el modelo de salud integral y causas. El modelo convencional, que es probablemente el que has estado probando, es el modelo que está enfocado en silenciar el síntoma, en el que se usan tratamientos aislados. Los diagnósticos son genéricos: intestino irritable, ansiedad, minimización del síntoma, las técnicas de detención obsoletas, fragmentación por especialidades, falta de educación al paciente, solución a corto plazo, cronificación del problema, y todo ello se manifiesta en más inflamación y agotamiento. A diferencia del modelo de salud integral y causal que se utiliza en MINTES 360. Es un modelo enfocado en la raíz, con un abordaje sistémico y personalizado, entendiendo que el cuerpo está interconectado. Es importante también trabajar a nivel interno para determinar qué alteración hay que te está generando la hinchazón. La evaluación es funcional y el contexto totalmente individual, en la que se prioriza la escucha profunda del cuerpo, porque siempre nos viene a decir algo, pero le queremos silenciar. Donde hay interpretación avanzada del interior y una integración intestino, cerebro, inmunidad, hormonas, donde se fomente el empoderamiento, la autonomía, el aprender a vivir con salud, que eso va a dar lugar a transformar tanto el interior como nosotros mismos, nuestra mente, para que pueda ser sostenible, donde se fomente la regulación y la prevención real. Y todo ello va a hacer que se regule la inflamación y por lo tanto nos encontremos con más energía, menos hinchazón, más vitalidad, menos niebla mental, prevención de enfermedades. Al final es que va a repercutir directamente en nuestra salud. Antes, lo que nos están vendiendo pero que no funciona. Es normal estar hinchada, te etiquetan y te mandan a casa, dietas restrictivas eternas, silenciar el síntoma, protocolos estándar para todos, fragmentación, digestivo por un lado, emocional por otro, un parche tras parche, más miedo y confusión, vivir adaptándote al síntoma en vez de trabajar sobre ello y empoderarnos. Entonces, a partir de ahora, lo que propongo es entender la hinchazón como información. No es normal, no hay que normalizarla, pero nos está dando información de que hay algo a nivel interno que lo está produciendo y es cuestión de trabajarlo, de estar con profesionales que te escuchen y busquen la causa. Escuchar es terapéutico. La regularización y la personalización, entender el mensaje del cuerpo, estrategias diseñadas a ti, la integración entre el intestino, el cerebro, la inmunidad, entender que todo está interconectado
todos nuestros sistemas se mandan mensajes entre ellos y cuando existe una desconexión entre ellos, una alteración, se va a expresar en sintomatología. Trabajar la reparación, activar mecanismos de nuestro cuerpo para curarse, para repararse, para regenerarse, porque los tenemos. Fomentar la autonomía, no depender todo el rato de un proceso terapéutico, de un fármaco o incluso de un médico o un profesional de la salud. Y vivir sin que el síntoma te limite. Tener los recursos para aprender a vivir con salud. Hay que dejar de aliviar los síntomas, que es lo que se ha hecho siempre, poniéndote parches, a ir hacia un nuevo paradigma que es entender la raíz. Y trabajar desde ahí, teniendo que el hinchazón es información y que requiere profundizar y poner tratamientos de precisión. Por lo tanto, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver qué hay detrás de la hinchazón, los 10 pasos para sanar el intestino desde la raíz, cómo llevar a la práctica la transformación de la salud con el método Interest 360 y al final os voy a dar una guía para que identifiquéis causas de vuestra hinchazón y qué podéis hacer. Pero antes de nada, me presento, puesto que muchos de aquí probablemente no me conocéis y para mí es importante que conozcáis un poco de dónde viene todo este pensamiento. En la adolescencia tuve una mala época en la que yo me sentía hinchada, tenía alteraciones a nivel intestinal, estreñimiento, diarrea, tenía una mala relación con la comida porque no sabía qué comer. Al estar hinchada todo el día y sobre todo cuando salía fuera, pues me hacía no disfrutar realmente de la comida y cada vez comer menos, lo cual pues me afectaba a mis analíticas directamente. No me venía la regla, tenía trombocitopenia, las defensas por el suelo, anemia, me afectaba también mucho a mí, a mi autoestima, a sentirme también pues diferente, que no podía hacer lo mismo que los demás. Me afectó también al terreno hormonal, desarrollando un hipotiroidismo, puesto que al final mi cuerpo estaba más en modo supervivencia y en modo ahorro de energía ante toda esta situación. También tenía dolores de cabeza y no dormía por las noches. Sufrí muchos años de insomnio. Y yo lo que hacía era, sobre todo, tomar fármacos. ¿Que tenía gases? Un Erorred. Para el insomnio, melatonina. Para ir al baño, laxantes. Para el dolor de cabeza, analgésicos. Trataba de volver a la normalidad utilizando tratamientos farmacológicos constantemente hasta que yo veía que no mejoraba y que además me estaba afectando mis analíticas. Un momento que llegué a normalizarlo, nos tapaba, pero bueno, también quería como buscar respuestas, por otra parte, porque decía, esto no puede ser normal. ¿Qué me pasa? ¿Por qué no puedo ser una persona normal? Entonces empecé a hacer la carrera de nutrición. Durante esos años en la universidad aprendí muchísimo, más allá de nutrición, sobre fisiología, bioquímica, microbiología. Trabajé mucho en lo que es la parte emocional, el sistema nervioso. Empecé a tener una mejor relación con la comida, a la vez que iba mejorando a nivel digestivo. Conseguí nutrirme mejor, mejorar mi microbiota, reducir mi alarma interior. Trabajé también mucho las creencias que me limitaban a la hora de comer y empecé a no abusar tanto de fármacos. Y bueno, mejoré. No me curé del todo porque algo había. Yo seguía con diarreas y de vez en cuando seguimiento y la hinchazón era como más esporádica. Ya no era constante, era esporádica. Y por ello empecé a estudiar nutrigenética, inmunonutrición, alimentación funcional, la microbiota, la psiconeuroinmunología clínica. Hice múltiples cursos, múltiples máster, hice un trabajo de investigación sobre psicobióticos, ¿no? Donde descubrí cómo el intestino podía afectar al comportamiento y podía afectar al insomnio, a nuestro sistema nervioso y viceversa, cómo está interconectado.
y también todos los aspectos que afectaban al intestino y que podía haber cosas a nivel interno que me podía estar generando esos gases e hinchazón. Entonces, para mí fue todo un descubrimiento el hacer ese trabajo de investigación, porque fue como mi punto de inflexión en la medicina integrativa y personalizada. Me hice mi primer test de microbiota y evidentemente me encontré que había muchos desequilibrios. Llevaba años conviviendo con parásitos, con intestino permeable, una mala detoxificación a nivel intestinal, un sobrecrecimiento de arqueas. Me lo traté todo y es que fue un antes y después en mi vida. Evidentemente ya venía trabajando todo el aspecto de hábitos, sistema nervioso, alimentación, o sea, ya venía trabajando todo eso, pero había algo que no. Y esto fue como lo que me hizo realmente desinflamarme y quitar ese hinchazón. Entonces empecé a profundizar en todo ello. Y cuando empecé a pasar consultas en hospitales, en clínicas, en proyectos de psiconutrición, empecé a tener en cuenta este aspecto, sin que nadie me lo dijera, sino porque como lo había oído yo, dije, pues es que habrá muchas personas que le esté pasando lo mismo. Cada persona que me venga con problemas digestivos a que le ponga una dieta, voy a profundizar realmente en qué aspectos le está afectando y le está influenciando. Y ahí empecé con nutrición del campo y empecé a ver transformaciones clínicas. Me di cuenta que tenía mucho potencial el trabajar desde aquí. Empecé a ser responsable en 4 clínicas en el área de nutrición, microbiota, salud hormonal, y ahí desarrollé un proyecto que era un estudio de microbiota junto con Marisa García Alonso, donde todo paciente que venía con problemas digestivos le hacíamos ese estudio, teniendo en cuenta el resto de aspectos que influenciaban, por supuesto, en la sintomatología, porque el abordaje siempre es causal, y realmente nos encontrábamos que a lo mejor un paciente que llevaba años con hinchazón tenía un parásito, tenía un hongo o tenía micotoxinas o tenía algo ahí interno que le estaba robando la energía, le estaba comiendo sus nutrientes, le estaba hinchando e inflamando y que el hecho de detectarlo y poner un tratamiento realmente era un antes y un después en esas personas. Por lo tanto, bueno, pues el proyecto fue todo un éxito. Empecé a salir también medios de comunicación para dar a conocer las diferentes pruebas, estudio de microbiota, la salud digestiva, la salud hormonal. Escribí un libro junto a la doctora Teresa Lajo donde en plan, plasmé toda mi experiencia personal y clínica para todo el paciente con problemas digestivos que lo supiera, que no se quedara con intestino irritable, que profundizara y que realmente le ayudara en su proceso clínico. Todo lo que os voy a expresar en esta masterclass viene de mi vivencia propia, de sanar mi intestino, recuperar mi salud, las múltiples alteraciones que tenía en todos los niveles, de escribir un libro que me llevó muchos años de investigación, de indagar, de profundizar, donde pues he plasmado todos mis conocimientos sobre la salud digestiva, formación universitaria. De 3 títulos, posgrados de microbiota, cursos de SIBOS, cursos de salud hormonal, inmunológica, de investigación, diseñando psicobióticos para reducir la depresión y la ansiedad y estar también diseñando suplementos específicos para problemas digestivos, de divulgar todo mi conocimiento en medios de comunicación, de dirigir unidades médicas, así como dirigir proyectos biomédicos para ayudar a pacientes con problemas digestivos, hormonales, inmunológicos y poder hacer tratamientos de precisión. Mi experiencia clínica, después de ver múltiples pacientes directos o supervisaba casos complejos y lideraba y formaba a profesionales terapéuticos para que pudieran realizar tratamientos de medicina integrativa y de precisión a cada paciente que le venía con un síntoma y no se quedaran con lo superficial. Así como fundadora de programas digestivos internacionales en Academia Integrapeuta 360 y colaborar con otros médicos integrativos en sus respectivas áreas. Así que empecemos. En primer lugar,
¿Por qué me siento como un globo? Bueno, ¿quién de aquí se siente como un globo? Realmente. ¿Cuántos de vosotros habéis sufrido gases frecuentes, distensión abdominal, diarrea, estreñimiento, dolor abdominal y retortijones, pesadez después de las comidas? Escribírmelo en comentarios. ¿Cuántos os sentís identificados con esto que estáis viviendo ahora mismo? Y ya no solamente es que tengáis esos problemas digestivos, sino que también notáis cierta dificultad a la hora de perder peso, debilidad, ojeras, cambios en la función del tiroides, falta de vitaminas, osteoporosis, urticaria. Es decir, ya no solamente es me siento hinchada, sino que me está afectando también a otros aspectos de mi salud. Me está afectando a mi cabeza, me está afectando a mi piel, me está afectando a mi agotamiento. Pues bien, vamos a ver las alteraciones más características. En primer lugar, alteraciones en intestino delgado, el sobrecrecimiento de bacterias y sobrecrecimiento de arqueas. Esto ocurre cuando bacterias del intestino grueso deciden irse al intestino delgado, que es una zona en la que no deberían estar. No está preparado para ellos. Pero bueno, se suben igualmente. Entonces, ¿qué ocurre? Que migran ahí, cuando nosotros comemos alimentos que les gustan, pues fermentan y se generan gases. Esos gases se traducen en hinchazón, estreñimiento, diarrea, en esa sensación de pesadez y de no estar bien. Generan también un desbalance digestivo, fatiga crónica, niebla mental, depresión, ansiedad. Pero no todos son sobrecrecimientos de bacterias IMO. Ya hemos tenido al SIBO como protagonista durante muchos años, pero es hora de que otros microorganismos tomen el protagonismo. Entonces, aquí tenemos también como responsables de nuestra hinchazón la cándida intestinal, las micotoxinas, toxinas del Clostridium difficile, parásitos tóxicos, metales pesados, la hipocloridria, la permeación intestinal, la mala detoxificación intestinal y hepática. Entonces, vamos a explicar algunos. Los parásitos, los invasores silenciosos. Los parásitos intestinales son organismos que viven en nuestro intestino, que a veces están también durante años y se alimentan de nuestros nutrientes o incluso de nuestra sangre. Muchos cohabitan sin ser detectados, afectando a funciones digestivas, inmunológicas y cognitivas. Pueden ser causas de SIBOS, esos SIBOS rebeldes o resistentes al tratamiento. Algunos parásitos comunes, la Giardia, Blastocistis, Entamoeba histolítica, Entamoeba fragilis, los Ossirus, y se suelen adquirir por agua contaminada, alimentos mal lavados, contactos con animales, transmisión fecal oral. De hecho, un estudio en Europa mostró la presencia de blastocistis en más del 20% de personas asintomáticas. ¿Y qué síntomas pueden generar los parásitos? Distensión abdominal, gases, diarrea o estreñimiento, dolor abdominal difuso, mala absorción, pero también síntomas sistémicos, cansancio crónico, niebla mental, dolores musculares, picores anales, anemias, urticarias, eczemas, migrañas. El diagnóstico, que suele ser por PCR, pruebas funcionales de microbiota, cultivo de parásitos, eosinófilos elevados en sangre y luego el ojo clínico, porque hay síntomas que al final son muy característicos de la parasitosis, aunque siempre conviene diagnosticar y tratar. Y aquí os cuento el caso clínico de una paciente pues que ya los médicos le dijeron que tenía intestino irritable, que no tenía solución y iba por brotes. Tengo problemas intestinales ya de tiempo, no me sacan nada, pero la barriga la tengo muy inflamada siempre. Hay veces que se me baja, pero de normal es un globo. Esta mañana amanecí con mucha angustia y en el trabajo me encontraba mal y acabo de vomitar y no voy a comer nada el día de hoy.
porque todo me sienta mal. Hicimos un estudio de microbiota y vimos que tenía parasitosis. Tenía el parásito la entamoeba histolítica. Después de tratarle la parasitosis, pues el problema se solucionó. Hola, buenos días. Quería comentarte que esta semana voy súper bien del hinchazón y de todo. Y es que, pues, una vez que tú identificas el bicho malo, lo quitas y mejoras. Más es algo importante porque el hinchazón no es solo me siento hinchada, es que las alteraciones en la microbiota se ha investigado en que pueden impactar también en múltiples patologías y enfermedades. El desarrollo de enfermedades gastrointestinales, autoinmunes, cardiovasculares, metabólicas, endocrinas, neurológicas, dermatológicas, renales, de neurodesarrollo, mentales, genéticas e incluso el cáncer. Tanto es muy importante trabajar la microbiota y la hinchazón desde las causas de forma integrativa para prevenir enfermedades, así como si ya tenemos patologías o enfermedades que puedan estar condicionando que tengamos determinada microbiota o influencia en nuestro contexto digestivo, también trabajar la microbiota para mejorar la calidad de vida. Luego, la carga emocional, hinchazón. Cuando hay un problema intestinal o hinchazón, puede haber una desregulación entre eje intestino-cerebro, puesto que nuestro intestino, si ha inflamado, va a favorecer la neuroinflamación, que eso va a dar lugar a tener mayor ansiedad, depresión, insomnio. También las alteraciones en la microbiota promueven una reducción de absorción de micronutrientes claves para la función neurológica, lo cual se va a ver afectado también nuestro sistema nervioso. Puede consistir una alteración en nuestro nervio vago, que es un nervio que conecta el intestino con el cerebro, le manda información. Cuando existe una alteración a nivel intestinal, puede afectar en que le mande una información de alerta. Y eso haga que nuestro sistema nervioso esté en alerta y genere una crónica de nuestra sintomatología. Luego, la afectación en la vida social, porque cuando sentimos hinchadas, con gases, pues puede afectar también en la toma de decisiones en cuanto a alimentos, miedos, riesgos de trastornos de la conducta alimentaria, incomprensión, de no saber qué me pasa, tratar de buscar ayuda y que muchas veces no te entiendan, y la afectación a la autoestima que también va a agravar todo el contexto. Porque una microbiota inflamada va a ser un cerebro inflamado, porque el intestino no solo digiere, también siente, decide y se queja si lo tratas mal, favoreciendo la ansiedad, la depresión, la ira mental, el insomnio, que muchas veces vamos al psicólogo o al psiquiatra y nos manda una pastillita, cuando quizás hay que también revisar el intestino. También ten en cuenta que el 90% de la serotonina se genera en intestino, que es la hormona de la felicidad. Por lo tanto, si alguna vez has tenido una diarrea antes de una entrevista, ya sabes, o sea, ahí ves directamente esta conexión. Entonces, ¿por qué no mejoras realmente? Te han podido dar dietas tan restrictivas que ahora no sabes ni qué comer, tienes miedos, te dieron suplementos y fármacos sin centrarse realmente en las causas, y es que no todo sirve para todos. Estamos poniendo una tirita a una herida, no estamos curándola. Nadie te habló de tu sistema nervioso, de que un sistema nervioso en alerta de que tu cerebro no digiera bien, no se repara, no sana. Nadie te explicó cómo funciona tu digestión, porque es clave entender para que empieces a activar el proceso digestivo. Por lo tanto, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, cuanto el contexto y qué es lo que está afectando los problemas digestivos, saber las 10 claves para vivir con salud digestiva.